Hola, saludos amigos de Época Dorada del Ciclismo en México. Como ustedes ya conocen a esta servidora de todos ustedes, amiga de todos ustedes, soy una persona inquieta y no me quiero quedar con las ganas de a cada lugar donde voy compartirles las historias de los ciclistas emblemáticos de esa zona. Yo ando buscando, vengo a ver el evento como fuimos invitados a Junior Bay, pero también ando buscando esas historias de los ciclistas potosinos que ahora sí que pusieron en alto el estado. Nos encontramos aquí en Villa de Pozos con la familia de Nacho Zapata. Vean mis ojitos, ya lloré, ya me cansé en algunas cosas, pero mi corazón está muy entusiasta por compartirles. Voy a voltear la cámara para conocer a Álvaro Zapata, hijo de Nacho Zapata, a su nuera Nancy y aparte de la familia, los que están aquí. Nos van a compartir lo poco o mucho que ellos conocen, que les compartió el señor Ignacio, lo que vivieron. Tenemos aquí una serie de recortes, también les vamos a compartir un poquito de esas fotografías. Pero hay algo muy importante que Época Dorada del Ciclismo en México tiene, y es que esa comunidad que está formada en este grupo no se enriquece. Todos aquellos que hayan conocido al señor Ignacio Zapata, por favor nos van a compartir anécdotas, porque a través de ustedes la familia también los va a conocer. Vamos a darle vuelta a la cámara para saludar a parte de la familia. Primero vamos a hacer un paneo y después ya nos vamos con los meros que nos van a compartir estas historias. Saludamos a parte de la familia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme en esta su casa. Aquí están Álvaro y Nancy y de este lado están los nietos. Hola, saludos. Y acá atrás están más familia que va llegando. Bueno, pues aquí estamos con Álvaro Zapata. Muchas gracias, Álvaro, por recibirme en esta tu casa y por compartirme un poquito de lo poco o mucho que sabes de tu papá. Platícanos, ¿ustedes saben un poco de la historia de tu papá antes de que fuera ciclista? Como niño, como adolescente, ¿sí la sabes? Bueno, realmente te conocemos muy poquito. Lo que él nos platicaba era que desde niño empezó a trabajar aquí en un rancho de los Castañón, en el campo. Así se la pasaba toda la familia, mis tíos, mis abuelitos, que en paz descansen también. Y sí, fue una época muy dura en cuestión laboral. En cuestión laboral, ¿y cuántos hermanos tenía tu papá? Mi papá tenía 8 hermanos y 5 hermanas. Era una familia muy numerosa. Eso hablaba de que pues obviamente a trabajar desde niños, aparte era una parte de la dinámica familiar trabajar el campo, ¿no? Sí, así es. Pero al ser tantos, pues era también apremiante que ese trabajo tenía que existir, ¿no? Ok, entonces, ¿qué número de hijo es tu papá, Álvaro? Mi papá es el 4º hijo. Ok, de alguna manera de los mayores ante tanto número de hijos. Mayores, y le digo, sí, fue una época muy dura para él, y tanto como para él, para todos mis tíos. Obviamente al ser un niño trabajador, ¿tuvo estudios tu papá? ¿Pudo tener la oportunidad de estudiar? Desgraciadamente no tuvo ningún estudio. Ya después de adulto, quiso terminar la primaria abierta, pero por cuestiones laborales, pues no pudo terminar. Yo lo pregunto, la verdad, obviamente no para exhibir el poco o mucho conocimiento académico que tenga tu papá, sino porque es parte importante de las personas de campo, de provincia, que trabajan desde niños, porque así lo fue mi papá, y después como, bueno, pues tienen ganas de trabajar porque ven que es la manera de proveerse, pero también les gusta el deporte, de alguna manera se conectan con el deporte, o sea, y eso los entusiasma, los saca un poquito de todas esas responsabilidades tan fuertes que son ser niños trabajadores, niños campesinos y después las responsabilidades de las familias a temprana edad, ¿no? O sea, no sé a qué edad se casaría tu papá. Se casó muy joven, tenía 15 años, él y mi mamá cuando contrajeron matrimonio y yo nací a los 16 años, cuando ellos cumplieron 16 años yo nací. Fíjate nada más, ahora sí que sí el entorno, me importa mucho para ubicar bien la personalidad de tu papá y sus esfuerzos en la vida, porque tuvo que tener esa decisión de decir ahora quiero hacer deporte y destacar como me estaban comentando que fue recordado en la Vuelta a Colombia en algún momento, ¿no? Es que estaban hablando de la narración ahorita, yo creo que del Tour, ¿no? En una del año pasado. Del año pasado. Del año pasado. Ok. Oye, corazón, y entonces, bueno, pues ya es un niño que se casa muy joven. Tú naces a esa edad. ¿Y cómo se conecta tu papá con el ciclismo? Bueno, fue gracias a un amigo de aquí de la comunidad de Pozos que lo invitó a participar
en un evento en la Comunidad de la Libertad, en bicicleta lechera. Sí, en la de turismo. En la de turismo, y afortunadamente en ese tiempo él le fue bien en ese evento, y ya de ahí le agarró amor al ciclismo y empezó a dedicarle un poquito más de tiempo, pidiéndole a los amigos, los que tenían bicicleta de ruta, de carreras, pues pidiéndose las prestadas y empezando a entrenar, y gracias a Dios pues le empezó a ir bien, y de ahí se decidió también en aquellos años por el trabajo o el deporte. Y bueno, en aquellos años sí le apoyaron en el deporte una parte, y de ahí en fuera pues ya empezó a destacar y le empezaron a caer algo de patrocinio. De apoyos. De apoyos. Sí, si no hubiera podido Si seguir. no, yo pienso que sin esos apoyos que tuvo, pues no hubiera llegado a ninguna parte. Como ha pasado ahorita con muchos talentos que tenemos, no nada más en San Luis, ni en Pozos, ni en San Luis, sino en todo México. Oye, corazón, en este acervo que tienes aquí de recortes de periódico, que bueno, datan de hace muchos años, a lo mejor si los leíste, vendrá aquí y que te recuerdes cuáles fueron sus primeros equipos. De los primeros equipos que yo recuerde, fue uno de la universidad de aquí de San Luis, y el que sí le echó mucho la mano, fue el equipo de Sullanta Potosina, del señor Pablo Díaz del Castillo. Incluso cuando tuvo el accidente en Colombia, este señor fue el que le apoyó muchísimo en su recuperación, incluso le estuvo apoyando económicamente, pero pues de ahí, cuando tuvo el accidente, fue cuando se desanimó en seguir echándole ganas. Fíjate, Álvaro, que bueno, a mí no me da vergüenza decir que yo no conozco las historias, aunque estoy relacionada y aunque formé el espacio, pues no conozco las historias de todos los ciclistas, que me encanta platicarlas. Ahorita que mencionas que tuvo un accidente en Colombia, mira, tuvo la oportunidad de salir al extranjero. Sí, gracias a Dios, por la capacidad que tenía como escalador. Ahí se lo llevaron seleccionado, ganó su lugar para la selección y para el evento. Oye, ¿conoces el año cuando viajó a Colombia? Híjole, no tienes el dato. Verdad, no, pero fue en los 70s. Entre el 77, 75, Tú eres 77. una nuera muy amorosa, porque sí sabe luego detalles de tu papá y le encanta, porque aparte es una familia deportista, y ahorita me van a compartir de tu trayectoria deportiva, la de tus hijos, no sé si solamente uno o los dos hagan Todos, son 4. ¿Pero ciclismo o atletismo? De los dos. De los dos, ok. De los dos. Sí, porque la chiquilla también, ¿verdad? La he visto también en imágenes de que compite. Oye, entonces ese es el equipo que más lo apoya, y con el accidente pues tiene la oportunidad de todavía demostrar que cree en tu papá, que lo apoya y todo eso. ¿Recuerdas a algunos compañeros de tu papá? Claro que sí, muy bien recuerdo a Fernando López, Miguel Juárez, Mauricio Alvarado, que a final de cuentas salió pariente de mi esposa. Mira nada más. Y ay caramba, ¿cómo se llama el señor Mendoza, Miguel? Ajá. Miguel, ay, Pedro Jiménez. Ok, mira, y tú que decías que no tenías muchos datos, estás muy suelto. Es que son de los que recuerdo que yo he leído en los recortes. Y Monsiváis no anduvo en su época también, Juanito Monsiváis, Edmundo. Pero yo creo que cuando ya tu papá salía, ¿no? Porque me imagino sí, más que... o menos, ya cuando sí, iba de porque salida. Juan ha de ser más chico, Sí, que es tu papá. más chico. ¿Qué edad tendría tu papá ahorita, Álvaro? 76 años más o menos, 76. Ok. Sí, él debe de ser de la época, como dices, de los 70s, de Rodolfo Vitela, de... Ah, claro que sí, del señor Vitela, de Rosendo Ramos, Y aunque entre Vitela y Rosendo hay mucha diferencia también de edad, pero Chendo empezó a competir muy pequeño y de repente pues corrió con grandes figuras, de Tito Lugo, de Manuel Ceja, o sea, de muchos de esas grandes épocas de los años 70. Todas son buenas épocas, los 50, los 60, los 70, los 80 de las rutas México, o sea, que ya se televisaron, que tuvimos esa fortuna, ¿no? Con esos amigos tienes, de esos compañeros de tu papá, ¿tienes la oportunidad de, alguno vive, los has tratado? Sí, algunos los tengo conectados en el Face, somos amigos. Ok. Y algunos de ellos practicaron el atletismo cuando yo andaba en mis épocas también buenas, y ahí hemos convivido un poquito más con ellos. Porque eres todo un correcaminos, ¿eh? No creas que no he estado viendo que
que la haces y que también has salido en los periódicos y que tienes una trayectoria buena y que de alguna manera no tenías que repetir el ciclismo, no se tiene que heredar el gusto, sino heredaste el gusto por el deporte, El deporte no por el mismo. sí lo heredé. Mi pasión es el ciclismo. Sí te gusta y Me encanta. Pero te veo que destacas mucho en atletismo, no te veo en los periódicos. Es que en atletismo fue la necesidad que en mi época había mucho dinero. Y ahora sí que valga la mala expresión en el buen sentido, ¿eh? Hay que corretear la chuleta. Me incliné por eso. Pero el ciclismo siempre ha sido mi pasión. Oye Álvaro, literalmente tú sí correteaste la chuleta. Bastante. Ok. Bastantísimo, Sí, Alma. la bastantísimo, frase. sí. Oye, mira qué cosas. Bueno, tienes entonces una facilidad para el deporte grande. ¿Y hiciste ciclismo en algún momento? No. De vez en cuando andaba en preparación para algún duatlón que teníamos en Puerta, sí me iba con mi papá de vez en cuando a acompañarlo. Y pues también más o menos me iba bien ahí con ellos. ¿Tú tuviste la oportunidad de estudiar, Álvaro? No. Tampoco. Nada más llegué hasta la secundaria. Y Que ante tu papá era mucho, ¿no? Sí. O sea, para tu papá también era un orgullo que tú hubieras hecho la secundaria, ¿no? Que hagas deporte también. Y aunque no hayas estudiado, que seas una buena persona. Eso de repente también, esos son grandes logros en la vida, ¿eh? Yo te lo pregunto con respeto, vuelvo a lo mismo, no para exhibir, sino porque los estudios son muy importantes si queremos que los chiquillos tengan esa preparación y esa herramienta. Pero al mundo le hacen falta buenas personas, ¿eh? O sea, aunque no sean, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se les dice cuando se titulan? Profesionistas. Profesionistas. O sea, aunque no sean profesionistas, mira, si el mundo estuviera lleno de puros oficios y de buenas personas, creo que otro mundo sería, ¿eh? Sí, exactamente. Aquí tenemos, desafortunadamente, yo pienso, que aquí ahorita Pozos ha crecido mucho y nos ha tocado ver a muchos profesionistas con carros, con todo, que son muy malos. muy malos en el Malas sentido personas. de que no respetan, son muy prepotentes y bueno, nuestra gente es aquí todavía muy pueblerina, muy buena gente aquí todavía. Somos Sencillos, tratamos gente de ser lo sencilla. mejor posible, sobre todo con la gente de fuera. La soberbia y el ego hacen mucho daño. Desgraciadamente muchísimo daño. nos hemos dado cuenta. Oye, corazón, yo te quiero comprometer, ya le había yo mandado una serie de nombres a Nancy de personas que andamos buscando y entre ellos tú mencionaste ahorita algunos amigos de tu papá, de los años 70. A ver si me puedes contactar con ellos. ¿Se la pasas, Nancy? Ya se la pasé, ¿Ya? Sí. y los conoce a todos. ¿Y por qué no me has mandado respuesta? Es que ya los contacté, haciéndoles la invitación aquí a su pobre casa, pero no pudieron. No importa. Tenían compromiso y ya quedaron después de ponernos bien de acuerdo y hacer una reunión. Una pequeña reunión. Pequeña reunión y ya en un caso dado, si de acuerdo a sus tiempos al mitad, pues ojalá y nos pudiera acompañar. Yo quiero andar por todos lados, así que me invitan al Junior Bike y yo ya ando buscando en los tiempos muertos, buscando qué hacer con todos ustedes, que me encanta. Oye, entonces continuemos con eso. Tu papito entonces inicia en esos equipos, tiene la oportunidad con bicicletas prestadas de entrenar, ese fue su primer equipo. ¿Cuál fue la duración de la carrera de tu papá? ¿Tienes una idea más o menos de cuánto duró? Híjole, en su mera época de cuando anduvo muy bien, fue alrededor de algunos 7, 8 años. Ajá. Y ya después, cuando pasó el accidente, tuvo una buena pausa, y ya después volvió otra vez de máster. ¿Fue en la Vuelta a Colombia? A o Colombia. Así, en la que es la Vuelta a En Colombia. la que es la Vuelta a Colombia, que en aquellos años era la mejorcita de toda Latinoamérica. Oye, corazón, ¿quién lleva a tu papá como entrenador a Colombia, sabes? Agustín Alcántara. Ah, Si mal no ok. recuerdo, era Agustín Alcántara el que iba de entrenador en esa vuelta. Los compañeros. Ay, Si es que te acuerdas, por ahí. Es Mauricio Alvarado, que hay una... No, Mauricio Alvarado no iba ahí. No te preocupes, mira, ahorita en lo que Nancy nos apoya, a lo mejor buscando el recorte, vamos a seguir charlando. Qué importante, porque entonces tu papá empieza, como todos, a destacar en carreras dominicales, en carreras a lo mejor de 2, 3 días. Obviamente empieza a ser seleccionado estatal, empieza a hacerse notar aquí en su estado, como para después ir como seleccionado a la Vuelta a Colombia. O sea, de verdad es que esas son palabras mayores, no cualquiera sale del estado. O sea, eso habla de las capacidades de tu papá. Sí, afortunadamente le fue muy bien aquí. Entonces, cuando ya empezó con el equipo de su llanta potosina, el señor Pablo Díaz del Castillo, que en paz descanse, era cuando los empezaba a foguear a nivel república.
Ajá. Y afortunadamente el equipo era un equipo muy fuerte y les iba muy bien a todo el equipo, y pues a veces a mi papá también en la montaña era donde le iba mejor, y fue por esas cualidades que ganó su lugar para la Vuelta a Colombia. Oye, qué interesante eso, la verdad. Me encuentro con muchísimas historias. Carlos Reyes fue, pero no fue a Colombia. Me encuentro con muchas historias, por ejemplo, ayer con la familia de Fraga, los inicios del señor Herculano ya a una edad avanzada, 37 años, es cuando ya la gente se retira del deporte, y él es cuando inicia en el deporte. Ahorita tu papá, ¿es eso? En 1977, la Vuelta a Colombia. Ok, y ahí seguramente debe de haber, Nancy, apoyan, a ver, pues. Y no, este es de otro. Ahí es cuando sufre el accidente en Colombia. Ok, en el 77. Ahí nada más hay una foto de donde está en cama. De donde está ya en cama y lo acompaña. Y aquí está con Agustín. Agustín Alcántara. A ver, miren, les voy a compartir, comunidad aquí de Época Dorada. Aquí está el recorte periódico donde está Agustín Alcántara como director técnico de Ignacio Zapata, y él está ahí, aquí narra la foto o nos comparte que está en su lecho de dolor. Obviamente tuvo un accidente en la Vuelta a Colombia. Todos nuestros ciclistas, muchos de nuestros ciclistas más bien, son gente sencilla, de verdad. Son gente muy sencilla. Y mira que Agustín me cuentan, fue ciclista de mi papá, pero me cuentan que como director técnico era pues estricto. Obviamente tu papá tuvo que haber integrado esa selección, vuelvo a repetirlo, porque tenía las capacidades que Agustín, que fue un gran director técnico, le vio, ¿no? Me encantaría, vamos a ir buscando a ver aquí los nombres. Aquí parece, va Juan Martín de México, Tito Lugo de México. Vamos a compartirles para que vean, para que no solamente estén viendo a Álvaro. Aquí en este recorte de periódico, a ver si lo van a poder leer. Voy a sostener un poquito para que después lo vean, quiénes fueron los compañeros de Ignacio Zapata en esa Vuelta a Colombia en el año de 1977. No lo retira ese accidente. No, ahí le dio una pausa nada más, en lo que se recuperaba y salía de se puede decir, de su lesión. Ya después empezó otra vez a correr ya de máster. De máster. Aquí en San Luis, aquí en el estado. Y de vez en cuando salía aquí a nivel nacional, con los compañeros. Ok. Bueno, él contaba que se había desanimado. Ajá. Por lo mismo de que sí lo apoyaron, pero no al 100% como se debía en la vuelta con su accidente, ¿verdad? Entonces él se desanima. Por ahí en el álbum hay un recorte, está en el álbum, donde él se retira, y él ahí dice que es por falta de apoyos. Él regresa más o menos como en el 81, nuevamente ya como máster a competir, y nuevamente levanta pues, su nivel. Muy rápido su nivel, ¿verdad? Según lo poco que hemos leído. Y estos son los que no tenían datos y que muy poquito. Miren los que sueltos están, a mí me encanta. A ver, Nancy, no le leo tan rápido, muñeca. A ver, tú echa. A lo mejor más acá atrás, porque está combinado con lo de Álvaro, ¿no? También. No, solo esa. No, yo ahí vi a Álvaro. Sí, es una nada. Ajá, sí, ¿verdad? Por Aquí, ahí anda. Nacho Zapata se retira del ciclismo. ¿Es esta? ¿Dice el año? No. A ver, miren, vamos a ponerles aquí, en este álbum, aquí nos comparten que Nacho Zapata se retira del ciclismo, y ahí nos comparten por qué. A muchas cosas se enfrentan ellos, ¿no? En el ciclismo, en la organización, en las federaciones. ¿Quién sentía que no lo apoyaba? ¿La federación, el equipo o qué? La federación. Tanto la federación como aquí la asociación del estado, él no sentía el apoyo. Y le digo, nada más la única persona que en ese tiempo le echó la mano fue el señor Pablo Díaz del Castillo, del equipo de Suyanta. Gracias a él, mi papá pudo regresar. Oye, ¿te compartió cómo eran sus compañeros de selección con él? Muy poquito, pero lo que sí, tenía muy buenos recuerdos de ellos, muy buenas, muy buenas pláticas, muy buenos comentarios de ellos.
O sea que sí fue bien recibido en la selección. Que sí fue muy bien recibido, y bueno, cuando hay buen recibimiento, que hay buena vibra en todo deporte y más en equipo, se dan las cosas mejor. Así es, claro, porque hay un buen ambiente, ¿no? Exactamente. Oye, Nacho, tú tienes la historia de tu papá. ¿Qué otro detalle me quieres compartir? Ya salió lo de la Vuelta a Colombia, que yo no sabía que tu papá había salido al extranjero. ¿Al único lugar a donde sale del extranjero? Del extranjero, si mal no recuerdo, nos comentó que fue a unos eventos a Estados Unidos, pero de eso sí no tengo... No tienes no tengo el dato. Y lo mejorcito que estuvo fue cuando iba a la de Zapopan, en aquellos años. Ajá. Y a la Transpeninsular. La Transpeninsular. Y ahí también le fue muy bien, gracias a Dios. El primer año le fue un poquito mal, pero ya la siguiente vez que fue, ya sí les fue mucho mejor a todo el equipo. No, esa Transpeninsular Era la mejor a nivel una nacional, carrera muy demandante, muy dura. Muy dura. Incluso creo llegó a ser campeón de montaña y en la Transpeninsular. Vamos a buscar, yo te voy a comprometer, Álvaro, tienes que buscarme datos. Ahorita voy a tomar un poquito de las fotografías de los recortes. Vamos a ver los suéteres que están allá al fondo también. Pero te voy a comprometer porque obviamente yo no voy a alcanzar a tomar todos estos datos. Es foto y pie de foto porque eso nos va a explicar qué viene ahí, corazón. A leer todo esto, que veo que sí tienes información, sí, vas a tener más. La Transpeninsular fue en el 75 y en el 77. Ajá. Ha de ser una de esas, ¿no? ¿No será eso, esa de cuando es la amarilla? Es de aquí del estado. Fue campeón en el estado, fue varias veces, pero nada más tenemos ese. Y el de la selección que procuramos. Cuando fue llamado al Centro Olímpico a concentrarse en el Sedón. Ajá. Es el otro. El otro suéter. No, sí, lo guardas porque... Fíjate que ayer con la familia de Fraga, en todas hemos llorado, ¿eh? Y creo que en esta, a lo mejor en esta no vamos a llorar. Percibo otra vibra y no porque no tengamos esa nostalgia a lo mejor del señor Álvaro. Pero ayer me daba mucha ternura que pues obviamente había de las personas más jóvenes que pues obviamente no conocían algunas actividades que hacía el señor Herculano, porque no se platican en la familia. No las tenemos que vivir todas, porque si no todas tendríamos que tener 80, 90, 100 años que tendría el señor Herculano ahorita, ¿no? Pero no acostumbran algunas familias platicar estas cosas. O que los chamacos agarren y se sienten a leer un poco de esta historia, que es parte de su historia, ¿no? Oye, pues sí se les olvida. Te voy a comprometer a que nos compartas muchos de estos recortes y te sugiero que los pongas como en un álbum con plástico porque se deshacen. Sí. Ya se están deshaciendo y al tiempo se van a deshacer más. Compárteme más de tu papá, lo que tú me quieras compartir, anécdotas, lo que tú quieras. Bueno, después de todo eso que pasó, empezó con el oficio de mecánico de bicicletas aquí en su pobre casa, en el taller a un lado, aquí a un ladito de mamá. Y ahí se aventó unos buenos añitos hasta que le pasó esto de su enfermedad y que se nos fue. Él entonces tenía un taller de bicicletas. Sí, y ahorita es el que nosotros, ahora que se nos fue, el que falleció, es el que estamos trabajando yo y mi hijo Alejandro. Ah, muy bien. ¿Aprendiste bien el oficio de eso? Pues más o menos. Él es el que desde niño estuvo ahí con él echándole la mano, que a veces lo hacía enojar y lo corría. ¿Tu hijo? Mi hijo. Alejandro, el mayor. Y él fue el que aprendió más. Y ahorita como andan aquí en el ambiente, pues sí han estado aprendiendo más, lo más nuevo de todo. Pues es que ahorita hay muchos tutoriales y mucha oportunidad de con las redes entrar a aprender también todo. Nacho le sabe mucho a las bicicletas. Hola Nacho. Él también le sabe. Aparte están con otro chip. Él heredó 100% como era su abuelito de arreglar cosas. Era hábil para las manualidades. Y lo heredó. Nacho es muy hábil. Y el nombre también. Y el nombre también quiso dejar de llamarse Nacho. Desafortunadamente Nacho estuvo muy unido a su abuelo desde que nació. Ajá. Hasta que muere, que él tenía 10 años. Su primer bicicleta. Ignacio, antes de caminar, andaba en bicicleta, en una bicicletita, si cualquiera. Cuando tenía 6 años, su abuelito veía cómo andaba en esa bicicletita y él.
su abuelito le compra su primer bicicleta, una de, ¿cómo le llaman? De las no era de entrenadoras. carreras, era de media carrera. media carrera. Ok. Él cumple años en octubre, cuando siempre se ha hecho el evento atlético, y iba a cumplir 6 años, y su abuelito le compra la bici, pero le adelanta el regalo. Su abuelito se lo da en agosto. O sea, sí lo tenía muy consentido, sí estaba muy unido a Yo creo que no se aguantaba las ganas él, más que nada, de aguantarse hasta la fecha del cumpleaños, ¿no? Ya quería dársela. Entonces se la regala y él empieza a correr en las carreras infantiles a los 6 años. Su abuelito nos acompañaba a esos eventos. Nacho estuvo practicándolo hasta los... ¿Cuánto tiene que lo dejó? Como 3 años. 2 años y medio más. Entonces, de hecho muere su abuelito y él dice, yo ya no voy a correr. Sí, Nacho tenía 10 años, sí fue un dolor muy grande para él. Para ¿sí? él. La verdad lo resintió mucho, tardó 2 años en reponerse al 100%. Son situaciones y emociones que los complican, ¿no? Porque pues aparte que están chiquitos, no saben cómo manejarlos. En lo que tú me compartes más de esto, Nancy, compártanme ustedes. ¿No les dé pena de repente a lo mejor trabarse, de repente a lo mejor No, claro que pensar no. un poco para ir aprovechando e ir tomando un poquito de las imágenes? No, ya lo dijiste, somos una familia de deportistas y pues todos andamos en nuestro ambiente y no nos dio el tiempo, fue muy rápido. Pero por ejemplo, lo que sí hay que platicar es que aquí en Villa de Pozos, cuando mi suegro empieza a correr y le va bien a nivel internacional, se inicia más o menos como en la época de los 80s, a realizársele un evento de ciclismo como homenaje en vida, reconociéndole que fue un ciclista de talla internacional. Originalmente, ¿quiénes nombran los que lo iniciaron? Los de aquí. Pues fue él, Juan Zárate, Isabel Mendoza, y ¿quién más fue, Verónica? Es Jaime Redondo, un buen amigo también de la comunidad de Rollos. Y pues nada más, ellos fueron los que iniciaron todo esto. Y lo hacían de cooperación, o sea, andaban Entonces se pidiendo... juntaba porque lo admiraban también, ¿no? Exactamente, entonces ese evento tuvo ciertos pausas por falta de apoyos, ¿verdad? Porque llegó un momento en que no tenían el apoyo por alguna razón, ni de la delegación en aquel momento, ni de la gente que los apoyaba, ¿verdad? A lo mejor se les venía el tiempo encima y no lo podían hacían. apoyar. Estas que están aquí, estas convocatorias, por ejemplo, esta es del año 2000, donde se hacían los eventos de ciclismo en su homenaje. Ajá, la Liga Sí. de Veteranos. Tuvo 2 pausas como de 6 años en distintos tiempos. La última que retomamos ya nosotros para realizar esta carrera fue en el 2015 para acá. Que retomamos, por decir, Álvaro ya trabajando ahí y yo apoyándolo, y buscando apoyos, tocando puertas. Yo creo que aquí esta es una parte muy importante porque nunca lo hemos hecho solos. Sí, Siempre claro. hemos contado con el apoyo tanto de comerciantes, gente de aquí de Villa Amigos de y Pozos, familia también. amigos, familia. Sí, oye, pues yo cuando vi la convocatoria, por ejemplo, de la carrera, pues ya tienen mucho tiempo haciéndola. Sí, ya es mucho tiempo el que se está realizando. Y no solo, amigos, familia, ahí incluimos a las distintas asociaciones y a los distintos amigos que lo conocieron a él de los municipios, tanto de Soledad, San Luis Potosí. La verdad no nos gustaría decir nombres porque podríamos dejar podrían a muchos omitir. fuera. A los que sí también que nunca nos dejan solos y siempre están son Impresiones Posadas, Andy, Don Roberto. Mucha gente, no quiero nombrar porque no quiero que se sienta nadie porque realmente estamos agradecidos con toda esa gente. La última que se le realizó en vida fue en el
2016. Ajá, ¿es esa? No. Esta es del 2016, es esta. En esta todavía estuvo él. Esa carrera se realizó aquí, luego en esta avenida que tenemos aquí, en Avenida Jocoyota. Fue la última que nos acompañó en octubre del 2016. Él desafortunadamente se empieza a enfermar a finales de enero del 2017 y pues desafortunadamente él muere el ¿Puedo 24 preguntar de febrero. de qué falleció? Sí, fue una gripa maltratada. Ok, se le convirtió esa en gripa, pulmonía, o sea, sí, se le hizo neumonía y pues desgraciadamente se le complicó y bueno, le dieron 2 paros y desafortunadamente ya no contamos con él. Sí, lamentablemente. ¿Qué edad tenía tu papi? 64. 64 Ay, muy años. joven. Muy joven. Sí, 64 años. Por ahí está de una carrera infantil. La primera fue creo en el 2017. La primera y fue 2017. Fueron 3 seguidas, carreras infantiles que se hacían un día antes. Y ahorita, pues, primero Dios, está programada para el 27 de septiembre. Ujú. Aquí es invitar a los que nos quieran acompañar. Este próximo 27 de septiembre se volverá a realizar la carrera en homenaje a él como ciclista internacional que fue. Pues recordándolo, yo creo que siempre es importante recordarlos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y no solo a él, yo creo que en todo momento, como lo has dicho, es una gran época y nos ha dado la oportunidad de que aunque él ya no estaba, cuando él ya no está, conocemos a muchos más ciclistas que se nos acercaron y agradecidos con ellos, con todos, porque también fueron grandes ciclistas y te dan a conocer el gran ciclista en realidad que fue él, ¿verdad? Ahora fíjate, gran ciclista porque obviamente estamos hablando de su carrera deportiva, pero ahí atrás de toda esa cercanía con esas personas, que obviamente tú como nuera y Álvaro como hijo y los nietos que también son salpicados por el nombre, a mí me ha pasado muchísimo, se nos abren muchas puertas y eso habla de que era una buena persona, de que sabía ser amigos. Exacto. Porque una cosa es ser buenos deportistas, no todos los deportistas son buenas personas. Cierto. Esa es una realidad. Y el hecho de que las personas lo recuerden con afecto, pues quiere decir que supo hacer amigos, ¿no? Ahorita que mencionas al señor Roberto Posadas, yo no lo conocía, yo no sabía de su carrera y ayer que escuché el equipo y la persona esta que me solicitó buscar a los otros potosinos, pues obviamente nombra al señor Roberto Posadas dentro de las personas que anda buscando. Entonces dije, yo tengo que ir a hablar con él y logré charlar con él. Y bueno, muy agradable, muy sencillo, sí. Mucha historia también, muchos años. De ellos. Obviamente hablamos poquito de lo mucho que podríamos hablar, porque nos podríamos pasar de verdad horas y horas. Muy amable me trató, son de alguna manera un gran equipo, la verdad es que conocer cómo lleva Freddy la escuela y todo. Exacto, siempre en el ambiente. Siempre en el ambiente, ahora sí que aportando los conocimientos y el compromiso que es tener como tal una escuela de jovencitos, ¿no? Exacto, para promover. Ahorita vamos a volver a recordar cuándo va a ser la carrera. ¿Cuántos años se ha realizado la carrera en honor a tu suegro? Hasta ahorita esta va a ser la edición 37. Oh, Dios mío, sí, son hartas. La verdad es que sí me sorprendió, la verdad, cuando vi. No me había yo fijado, fíjate. ¿Y qué tal la respuesta que hemos tenido? Muy buena. Me ha dado la oportunidad, te digo, de conocer, por ejemplo, recuerdo muy claramente la del 2017, que desafortunadamente él ya no estaba. Fue de alguna manera con una emoción diferente. Donde a mí sí me gustaba sentarme a platicar con él y me contaba así de algunos ciclistas y me mencionaban mucho y él decía que conocía a Hilarión Sánchez. Uh-huh. En ese evento estaba yo inscribiendo y llegan varios ciclistas a inscribirse. Han sido muchos, Hilarión. Todos excelentes personas de todas las edades. He tenido la oportunidad de conocer a todos esos grandes ciclistas tanto de San Luis como de México.
Ujú. Llegó, estaba anotando Guanajuato, nombres, ¿no? ajá, de todas partes. De todas partes. Ya estoy anotando nombres y luego, sin voltear, yo digo, a ver, ¿qué más? Y dice, no, Hilarión Sánchez, volteo así. Le digo, ¿de veras es usted Hilarión Sánchez? Sí, sí, sí. Me deja tocarlo. Yo como dice. niña chiquita, sí, la verdad, sí, o sea, es una emoción padre, bonita. Y pues no muy lejos, ¿verdad? O sea, te vas dando cuenta, por decir también, no solo mi suegro, o sea, su hermano Carlos Zapata, ¿sí? Ajá, sí. Él inicia, mi suegro inicia jalado por su hermano también, Mayor. mayor, Carlos Zapata, que también con excelentes cualidades. Cuéntale la historia del evento donde corren con Hilarión, donde... Sí, fue un evento muy bonito en aquellos años, en Matehuala. Ajá. Hubo una escapada de mi papá, mi tío Carlos y del señor Hilarión Sánchez. Y ya llegando a la meta, pues mi papá y mi tío iban haciendo equipo. Y ya llegando a la meta, el señor Hilarión les ganó con el puro empujón de la bicicleta. Ajá, como El le puro llaman aventón. el aventón, Sí. sí. Y ya nomás llegó gritando, quítense, quítense. Ya iba calambrado el señor. Sí, Iba ya. calambrado, iba a tope, en el Ajá, máximo. Haciendo el máximo Haciendo el máximo esfuerzo. Pásame, Nancy, más de esos. Y sí les dijo, dan otro jaloncito, Zapatas, y aquí me quedo. Ajá, me lo hubieran y se tronado. confiaron un poquito y fue ahí donde el señor les ganó. Pero sí, muy buena anécdota esa. Ojalá y se acuerde el señor Hilarión de esa. Un saludo a Hilarión. Yo digo que Hilarión es el Hilarión eterno porque, bueno, lo vi competir todavía hace como 2 o 3 años allá en Zacapu y bien fuerte. Sí, sí. No he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero bueno, pues Ay, ya, Es una gran persona el señor. Yo lo he tratado poquito, pero las pocas veces que lo he tratado, no, es excelente persona. te ha tratado muy bien. Me ha tratado muy bien, me ha dado consejos, incluso una vez le pedí consejos para mi muchacho, el más chico. Sí, se accedió a platicar con él muy bien, muy a gusto, ya le empezó a platicar, a decir las cosas bien y mal de lo que se requiere para poder sobresalir. Sí, compartir su experiencia. Compartir la experiencia que él tiene, que tiene muchísima. Sí, claro, pues son toda la vida. Toda la vida. Bueno, estoy pasándoles estas fotografías y estos recortes para que en lo que nos charlan, estos que no tenían datos, esos que no, que muy poquito, ustedes vayan viendo. Sí, porque pues también pasas muchas anécdotas, ¿verdad? Anécdotas durante los eventos, pero pues yo creo que al final de cuentas estamos agradecidos con todos porque cuando tú vas y tocas puertas y luego ya el día del evento te lo quieren parar, siempre salen personas que nos apoyan y se da para adelante, se da para adelante. Yo creo que sí es importante siempre estar 100% agradecidos con las asociaciones que nos ha tocado participar para realizar estos eventos deportivos, ¿sí? En homenaje a mi suegro Ignacio Zapata Rivera. Anécdotas también bonitas porque conoces aparte gente como ha estado también nos ha acompañado don Marcelino Bernal también, Castillo en el evento, recordando a la mamá de mi suegro, doña Chabelita, a sus hermanos que sí siempre nos apoyan también estando ahí, doña Chabela ya no estaba mi suegro, pero ella apoyando y muy animosa y ahí echando porras. Sí, porque al final de cuentas, bueno, aunque uno no lo practique, pues a uno le emociona que ellos lo practiquen y que son felices y que destacan, ¿no? ¿Qué diría ahora tu papá de ver a tus chiquillos? Pues su papá, bueno, yo creo que sí, muy orgulloso porque siempre los presumía, siempre presumía a sus hijos. Pues siempre nos presumía tanto y a a los mí, nietos. También. sobre todo a mí y a mi hermano cuando andábamos, mi hermano Mauricio, que, bueno, valga la mala expresión en algún sentido, ahorita no pudo estar aquí con nosotros, pero él fue campeón juvenil centroamericano en 1500 hace algunos añitos. También tenía muchas cualidades, igual que mi niño, que Nacho. Ahorita vamos a hablar de esos niños. No se van a escapar. Nacho es el que tiene esas cualidades para el ciclismo. Yo creo que estuvo participando un buen tiempo,
pues con sus mismos compañeros que ahí siguen, yo creo que para que él te los mencione, porque solo los conoce más que yo. En la mañana que nos vimos, ¿verdad? Y era lo que me decía, que tiene como un año y medio fuera del ciclismo. Le digo, pues si no te apuras, todo esto cambia tan rápido que ya no te vas a poder integrar. Ayúdame, Nancy, por favor. Sí, porque pues a veces tienen razón también nuestros hijos, ¿verdad? A veces es complicado estar en el deporte. En el deporte, por ejemplo, el atletismo es muy diferente. Yo siempre, y se lo decía a mi suegro, de hecho yo siempre le decía, no, yo no quiero tener hijos que sean ciclistas. Y yo le decía, yo no voy a dejar que mis hijos sean ciclistas, y siempre se lo decía. ¿Y no te veía feo? No, y me decía que por qué, le digo, ay no, le digo, todo es, le digo, no, ahí se cae más fácil, ahí es que en el atletismo. En el ciclismo. Sí, digo, que no, en el no, atletismo, ajá, ¿no? Digo, yo no quiero que sean ciclistas, y pues me salió uno por ahí que le 100%, gusta. 100% ciclista, entonces que fue cuando yo me empiezo a meter un poquito más en el conocimiento del ciclismo. Digo, pero aquí ya es decisión de ellos. Yo creo que al final de cuentas también a nuestros hijos, aunque digan que no, sí les llega a pesar un poquito el apellido. Ah, no, o sea, sí pesa. Yo creo que tú como hija de mi papá, de Odilon, pero de Odilon. Pues yo no fui ciclista, pero a mi hermano sí en algún momento le pesó. ¿Y por qué? Porque mi papá era un rebelde ante las injusticias, y entonces algo que a mi papá le ayudó mucho era conocer muy bien todos los estatutos, y entonces cuando le querían hacer alguna tranza, pues no podían, porque conocía todo, cómo defenderse y todo. Pero todo eso que no podían hacer con mi papá, de repente, a veces, bueno, pues sí le metían el pie a mi hermano, entonces... Fíjate que sí llega a pasar, son cosas que sí suceden dentro del deporte. Esta es una Vuelta a Guadalajara, que está la clasificación. Ahorita la tomo, mi amor. Dentro del deporte sí pasa eso, que a veces te ponen un poquito el pie, y no pasa nada más en un solo deporte, o sea, en los distintos deportes. Sí, claro. Sí, lo que yo sí les digo a mis hijos, sí es cierto, también le comentaba yo a mi suegro, le digo, el ciclismo es muy bonito, le digo, pero le decía, hay un comentario, no sé si esté bien o esté mal, siempre le decía, le digo, el ciclismo es de los pobres, le digo, pero es para ricos, porque es un deporte que yo en lo personal considero muy caro, porque si de por sí practicar un deporte implica muchas cosas, el ciclismo todavía más. Sí, así es. Te digo, por ejemplo, tan solo en la comida, en la atención. Y mira que ahora ya hay un poquito más de como de preocupación por lo de la comida, porque pregúntame qué comían, qué comía el señor Ignacio, qué comía el mío, qué comía Sabás. O sea, de alguna manera. Y hasta que no empiezan a entrenar tus hijos te das cuenta que sí, ¿no? Porque luego sí llega el momento en que se te andan desmayando, y pues sí, necesitan ya otras cosas. Necesitan otra alimentación a lo mejor, porque bueno, ya se vio científicamente que la comida en determinado momento pues ya impacta de otra manera, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. En esta también es una transpeninsular. Aquí me gusta la narración que viene porque mencionan por ahí al tú por tú con Rodolfo Vitela. Sí. Y mira que el Águila Michoacán era un gran ciclista, o sea que te digo que eso habla. Aquí todo esto pues obviamente es la neta del planeta, diría el barrio, porque pues esto no lo pagaban ellos, ¿verdad? Esto que se escribía en los diarios. Ahorita sí. Por ejemplo, aquí dice, a 10 kilómetros de la meta, Vitela dio un tirón tremendo y solamente Zapata logró aguantar la embestida para jalar solitarios a la meta. Sí, pero el mérito grande es el novato que demostró pantalones para enfrentarse a Rodolfo. Eso te iba yo a comentar, por ejemplo, muere muy joven, o sea, por ejemplo, muere en el 2017 y estamos hablando que son 9 años. O sea, estaba muy joven y de alguna manera participó
pues a una edad temprana en los años 70 con grandes exponentes. Yo creo que Rodolfo debe de tener como 75 años. Dices que murió de 62 o de 64. 64 y 9 serían ¿qué? 70 y... Entre 75 y 76 Sí, pues años entonces ahorita. sí es de la edad. ¿Participó en la vuelta a la laguna? Sí, ahí va en el grupo. Esta vuelta a la laguna mi papá la ganó varias veces. Mi papá decía que Torreón era muy importante para él porque lo cargaban en hombros por las calles. Era el favorito como ciclista y después tuvo la oportunidad de ganarla con el Windsor, Ajá. con algunos de sus ciclistas. Sí, yo creo que sí, bien importante, como él a lo mejor batallaba por los apoyos, bien que mal todo el tiempo él apoyó mucho a sus nietos. A sus nietos les tocó más el apoyo tanto en el atletismo como en el ciclismo. Ajá. Porque yo pienso que como él batalló, él buscaba, órale, que ahí les va para el taxi, órale, que Él ahí sabía para las esto. necesidades, ¿no? Exactamente, sí. Y los motivaba a seguir, no quiero decirle, a ver si el Nacho se anima a decir las palabras, de las últimas veces que le dijo, cuando tengas tal edad vamos a hacer esto. Aquí como Que dice... le decía, me voy a subir a una moto. Sí. Dice, bueno, y voy a conseguir quien la maneje porque yo no voy a poder. Sí. De alguna manera, bueno, ya vamos a terminar un poquito de ver los recuerdos de tu suegro, de tu papi Álvaro. Vamos a seguir metidos en lo que es el ciclismo. Vamos a ver los suéteres. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Ahí tienen hartos periódicos, esos ya me los vas a compartir tú. Ya volteé, ya los vi. No, es un infinito. Pero vamos a seguir con el ciclismo y me vas a hablar de tus hijos ciclistas. De ahí nos vamos a brincar a lo que es el deporte del atletismo, que también es muy importante aquí en esta familia. Tú lo haces, lo practican tus hijos también, Bueno. tu esposo. Pero, ¿quiénes son los hijos ciclistas? Es Ignacio Zapata y él es el que tiene más las cualidades. Alejandro incursiona apenas hace poco. Él es a lo mejor entrena un poquito más, pero batalla mucho para el ciclismo, pero aún así anda ahí dando pelea y trata de... Arrímate la silla de para acá, mi ponerse amor. las pilas, pero pues el que realmente nació con cualidades y no es que no las quiera aprovechar, no sé que cada quien sabe lo que va a hacer de su vida al final de cuentas, y pues uno como papá subes a tus hijos a tu tren mientras están pequeños y te persiguen, Sí, ya después ya porque cuando crecen yo pienso que sí tienen la oportunidad de ellos decidir hacia dónde irse, aunque tengan las cualidades para destacar. Él inicia a los 6 años en el ciclismo infantil aquí en San Luis Potosí. Su abuelito lo acompañaba, nos acompañaba a los eventos, se emocionaba mucho viéndolo ahí hacer sus pininos. en el ciclismo. Pues es de la época de Pradito, Gerardo Prado, siempre corrieron juntos. Chema, Joshua, Jonathan, A ver. todos los Posadas, con lo que yo considero ahorita básicamente lo que vendría siendo ya el futuro de San Luis y de México, ciclistas que estuvieron ya en Europa y con quienes me codeaba o incluso fui compañero de ellos. Oye, corazón, obviamente ya escuchamos que te llamas como tu abuelo, Ignacio Zapata. Bríndame tu edad. Tengo 19 años, a punto de cumplir 20, y pues llevo demasiado tiempo aquí compitiendo. Bueno, tenía demasiado tiempo compitiendo, prácticamente toda mi vida. Es lo que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, y de alguna manera siempre me he mantenido dentro de... Oye, mi amor, estoy escuchando que tú iniciaste a los 6 años, que obviamente había mucho ciclismo aquí en la zona, entonces tenías oportunidad de tener actividad cada fin de semana. Sí, básicamente los seriales que hacían aquí infantiles era cada fin de semana andar compitiendo. Y tuviste la oportunidad que a lo mejor 4 años te acompañara tu abuelo, Sí. porque iniciaste a los 6, él fallece a los 10. Muchos consejos, muchos afectos, es una red amorosa importante para ti. Sabemos que te costó trabajo cuando él ya no estaba, y bueno, pues que lo tuviste que procesar. Después de esos 10 años me dices que tienes como un año de no competir, entonces seguiste compitiendo como otros 6 o 7 años. Sí. Háblame de esos 6 o 7 años, tu crecimiento, tus eventos, tus entrenadores.
tus mejores, fíjate todo lo que te estoy diciendo porque no te lo voy a repetir, no es cierto. No, es para que te vayas, es para que te vayas suelto, mi amor. Tus entrenadores, tus compañeros, tus eventos, tus logros, tus frustraciones, tus accidentes. O sea, tuve tratando de hacerme una narración, una línea del tiempo. Una línea del tiempo, sí. Una línea del tiempo de esos 7 años, mi amor. ¿Me podrías compartir un poco cómo logras superar un hecho tan contundente y que no nos pide permiso como fue la muerte de alguien tan importante como tu abuelo? Pues hasta eso, quien siempre se mantuvo a mi lado fue mi hermana, Esmeralda. Yo me acuerdo que incluso cuando falleció, cuando recibí la noticia, fue quien estuvo siempre ahí. ¿Es mayor que tú? Sí, yo soy el hijo más chico, ya es 3 años mayor que yo. ¿Cuántos años te lleva? 3 años. De alguna manera tampoco son tantos, pero No. se vuelve tu red amorosa Sí. en ese de apoyo tú. Sí, justamente. Y como prácticamente mi abuelo era mi segundo padre, o pues yo lo considero realmente el primero porque siempre me la pasaba con él, realmente sí fue algo muy duro, porque fue perder no nada más una parte de la familia, sino también parte de mi identidad, de lo que era. Él Claro. construyó todo lo que fue mi identidad como deportista. ¿Sabes que es muy bonito que lo expreses, que tengas facilidad para expresarlo? Lo que hablábamos hace rato, que cuesta trabajo a las personas expresar las emociones. Eres un varón y ya eres un varón de una generación diferente a la de tu abuelo. Sí. O sea, tienes esa facilidad para ese poder de decidir expresar tus emociones. Sí. Fíjate qué peso tan importante tiene esta frase. Sí, El claro. poder de decidir expresar mis afectos, mis emociones. Obviamente era una identidad para ti, era lo que te brindaba esa seguridad también, y no porque tu papá no te la diera, sino porque tú habías decidido pasar mucho más tiempo, y obviamente tú no te pones celoso porque era tu padre. No. Y la hermanita tenía 13 años, o sea, Sí. fíjate cuánto amor te mostró tu hermana también en ese acto donde tú estabas pasándola mal. Sí, justamente. Y es que desde muy chicos hemos sido demasiado unidos hasta la fecha. Qué bueno, eso también es bonito, y también díganselo y aprovéchenlo. Oye, mi amor, ¿cómo sientes que ella te apoya a esa edad tan pequeña para este proceso? ¿Cómo lo van pasando juntos? Fue justamente el hecho de que ella me permitió sentir, porque al final de cuentas creo que mi familia viene de un lugar donde aún se sentía como que esa mentalidad muy cerrada de que eres hombre, no debes de llorar, y ella al Debilidad. contrario, exacto, ella al contrario me permitió ser débil, me permitió ser mostrarme tal cual los sentimientos como eran, llorar, sentir, frustrarme y todo. Entonces creo que fue más que nada esa facilidad que ella me dio para aprender a sentir. Fíjate, Nacho, que a veces sí es cierto esa parte, que no seas nena, no llores, no seas nena, no seas débil, pero también a veces nosotros como papás no llores, como que es, pero para que no sufras, o sea, en automático decimos no llores, pero no tanto es por limitar una emoción, sino porque queremos como que borrar ese dolor, Justamente. que no es así como lo manejamos. Y como dice la canción, no es falta de cariño, a veces es falta de que rápido queremos pensar en cómo quitarles ese dolor, ¿no? Sí, sí. ¿En qué edad sientes, o fue poco a poco que sientes más o menos que ya entiendes el proceso de la muerte con tu abuelo? Fue poco a poco, porque después de 6 meses comenzó otra vez a meterme al deporte. O sea, porque prácticamente Lo abandonaste lo abandoné un poco. por completo, no nada más el ciclismo, también el atletismo. Yo estaba prácticamente derrotado, no quería Tenías seguir. depresión. Me quité el nombre incluso, según yo, a esa edad. Era tu manera de rebelarte ante el hecho, ¿no? Ajá, justamente, era como que parte del proceso. Pero justamente permitiéndome sentir, fui entendiendo un poquito más lo que sucedió. Exactamente, fui sacándolo de a poco. Empecé a volver al atletismo primero. Ya cuando me sentí listo, volví a agarrar la bicicleta, las zapatillas, el casco. Y ya después de un año rodando sin competir absolutamente nada, entre 2019 y 2020 me refugié con Abundio Guerrero. Él, nos encontramos entrenando a la carretera Matehuala. Iban con Crisa y Tribikers, iban los dos equipos ahí entrenando. Nos vieron cualidades y nos refugiamos ahí. Todavía yo competí con ellos hasta el 2022, me parece. Me brindas un nombre y me dices Abundio Guerrero. ¿Qué edad tiene Abundio? Abundio tiene 41 años. O sea, ya es un adulto, Sí, ya no es un no es máster. un adolescente, no es No, un joven. ya es un adulto. ¿Él es entrenador o era Sí. entrenador de Crisa? Eh, ¿O competidor? No de Crisa, él tiene su equipo que es Tribiker, justamente. Tribiker. Fue donde primero me refugiaron.
pero Salían a entrenar. justamente salieron a entrenar juntos. Después de ahí don Martín Silva, que es quien tiene el equipo de Crisa, nos vio a mí y a mi hermano. Más que nada estaba un poquito más interesado en mí porque era más joven y un poquito más, un poco más con cualidades, y me empezó a resguardar por ambas partes, tanto don Martín como Abundio. Abundio me aconsejaba demasiadas cosas, él me enseñó muchas cosas de las que es ahorita sobre cómo entrenar, incluso técnicas, manejo y ese tipo de detalles. Él no solamente dirigía el equipo, me imagino que también tuvo historia como ciclista, Sí. ¿no? O sea, por eso la experiencia. Sí, él de hecho es de la época de José Luis Cruz, Manolo Cruz, Las Cotorras. Ajá. Ellos, si mal no recuerdo, estuvieron un tiempo compitiendo en Europa, en América del Sur. También muy buenos ciclistas. Y vuelvo a reiterar a época dorada del ciclismo en México y a toda la comunidad que lo integra, que escuchen cómo en cada charla surgen nombres que no conocemos algunos, que no porque no los conozcamos no existieron y no porque no los conozcamos no fueron importantes. Obviamente para mí es un interés luego conocer las trayectorias. Si en algún momento tienen algún recorte del señor o alguna, nos pueden compartir ahí en época, pues para ir conociendo de él, invítenlo a que también él lo haga de manera personal y así se va haciendo una red porque todos estamos entrelazados, ¿no? Justamente. Las historias se entrelazan, el deporte se entrelaza, nos vamos hermanando de alguna manera, ¿no? Sí, justamente. Oye, y entonces ellos te arropan un poquito con consejos, te integran al equipo. Ajá. Incluso ellos mismos me fueron proporcionando ropa para ciclismo, zapatos, casco, lentes, o sea, me fueron también allí equipando de a poquito. Y competí con ellos durante mucho tiempo. En aquel entonces estaba como compañero de equipo, tenía a Gerardo Prado, que ahorita es un ciclista de muy alto nivel. Y otros dos, uno muchacho de Hidalgo y otro de Baja California, nada más que no ubico los nombres ahorita, no los recuerdo muy bien, que éramos los que andábamos compitiendo aquí, entre comillas, por la selección de San Luis, más que nada por el equipo de Abundi. Oye, corazón, eventos a nivel nacional, no sé si tuviste la oportunidad de salir a algún evento al extranjero. Platícame tus mejores eventos nacionales, la frustración que hayas tenido que enfrentar, porque obviamente, aunque tenemos cualidades, va a haber un momento en que nos confrontamos ante alguna emoción o alguna cosa que no salió como quisiéramos, sí. ¿No? Pues aquí a nivel nacional siempre tuve como que la cualidad o mi lugar apartado para Juegos Conal. Por poner un ejemplo ya de talla más nacional, un evento como Junior Bike, que es también incluso ya de talla continental. Hay algunos equipos colombianos, venezolanos que muchas veces vienen como invitados. Y yo creo que mi mejor rendimiento, o el que yo considero el mejor, fue en una edición de la Vuelta de la Juventud que hicieron aquí en San Luis Potosí. Esa vez quedé en octavo en la clasificación general, tercer lugar de la primera etapa, que fue un prólogo, y siento que mi rendimiento fue muy bueno en aquel entonces, tomando en cuenta los pocos recursos que se tenían. Oye, y en esa de la juventud que dices, la población que asistió, ¿como qué número de competidores serían? En mi categoría éramos cerca de entre 150 y 200 ciclistas. Oye, yo me sorprendía de 70 que había, ¿no? O sea, sí. En la categoría juvenil libre, ¿no? Se me hacía un muy buen número, pues 150 o 200 era mucho más. Sí, venían ¿no? demasiados ciclistas de muchos estados, incluso vinieron creo que 2 equipos colombianos. Hubo demasiado nivel, se corrió demasiado rápido y creo que más que nada eso me ayudó a darme cuenta de que sí podía codearme con los mejores. Oye, mi amor, y haces esos eventos, no tuviste oportunidad de salir al extranjero, ¿por qué te me retiras? A ver, platícame. Esa es como que mi frustración, entre comillas, realmente, porque fue más que nada el hecho de darme cuenta de muchas cosas que pasaron aquí dentro de la casa. Yo, por ejemplo, tanto Canels como Crisa quisieron arroparme más, no nada más apoyarme de manera dándome ropa o cositas así, sino incluso ya patrocinándome, siendo parte de los equipos, ya como una nueva generación. Pero uno siendo pequeño realmente no se daba cuenta de esas cosas.
se acercaban con mis padres, con mis hermanos, que eran entre comillas los adultos responsables de mí, y pues rechazaron ese tipo de ofertas. Los estoy viendo feo, ¿eh? A ver, ahorita me compartes esto. Entonces en ese momento sí fue como que un poquito, más que nada, ya después más grande que me di cuenta de todo eso, que realmente dije, mejor me espero un momento, no estoy ni con los recursos, ni con las ganas, ni con realmente más que nada los ánimos de seguir compitiendo. Entonces me doy una pausa, exploro otras partes de mí y ya si se me presta de nuevo volver. Y justamente es lo que tengo pensado para el año que entra. Muy bien, mi amor, mira, me muestras que eres un chico muy maduro, muy pensante, pero no solamente pensante de maduro, de que sabes resolver algo, sino con más profundidad, Yo te siento con más profundidad para ser un chico tan joven, eso de voy a buscar más dentro de mí, más cosas de mí, lo que me manejas de cómo lo manejaron con tu hermanita, me habla de mucha sensibilidad y de mucha inteligencia emocional. Yo no sé si la tienes de manera natural, yo no sé si la adquieres de algún curso, yo no sé si has visto al psicólogo, pero sí lo noto en ti y te invito a que lo sigas practicando, que sigas inmiscuyéndote en esos temas, porque también eso le hace mucha falta al mundo, o sea, gente pensante y con inteligencia emocional, corazón. De alguna manera esa frustración la sientes porque te enteras de que tus adultos rechazan esas oportunidades. ¿Te hubiera gustado o estás consciente que a lo mejor tomaron esa decisión como adultos responsables de ti porque era lo mejor para ti? Siento que en ese momento lo vieron así, pero ellos mismos creo que después se dieron cuenta de que en algunos eventos sí me hacían falta justamente los recursos que me podían proporcionar. Muchas carreras no las pude terminar por lo mismo, alguna avería mecánica que no podíamos costearnos o cosas así por el estilo. Creo que ellos mismos se pudieron dar cuenta ya con el tiempo justamente de ese tipo de cosas. Que pertenecer a un equipo de aquellos hubiera solucionado eso. No solucionado como tal, pero sí me hubiera facilitado otras puertas. Pero ¿qué sucede? Que si tú pertenecieras a Canel, sí ibas a tener un mecánico que iba a tener tu bicicleta al 100. Que de alguna manera a lo mejor la reparación o a Crisa no te iba a costar. Porque digamos me imagino, desconozco, pero yo creo pensar que Cris y Canel les tienen a sus ciclistas sus bicicletas al 100. Sí. Y tu obligación será pues entrenar como tal para dar resultados. Sí, justamente. Y creo que por eso mismo fue que aprendí todo esto, ya esta parte más técnica, tanto como del lado del entrenamiento como del lado de la mecánica. Más que nada siento que por esa necesidad justamente de que no tenía ni el equipo ni tanto conocimiento en aquel momento. Fue más que nada como que esa necesidad de buscar siempre rendir al máximo con lo que se tenía. Y no serás el único que enfrente todo eso, mi amor, sí, ¿no? Ya ahorita de alguna manera como adulto, que ya puedes tomar algunas decisiones, a los papás nos va a costar mucho trabajo respetar eso, pero y definitivamente lo aprendemos a golpe y porrazo, por no decir otra cosa, a golpe, perdóneme audiencia, pero lo aprendemos de verdad, o sea, tenemos que aprenderlo sí o sí. Entonces tú ya decides muchas cosas, obviamente ellos confiando en que vas a tomar la mejor decisión para ti, que la vas a pensar 2 veces porque los caminos, las disyuntivas son muchas y siempre tendrás que pensar el que te haga menos daño, el que te comprometa, que dices, si no tengo muchos recursos, pues tengo que ser consciente que no los tengo y que de alguna manera proveerme sería esforzarme más, a lo mejor un trabajo, todo eso que me demanda muchas cosas y lo puedes hacer, miles de chamacos lo hacen, pero tomando en cuenta que ya esas decisiones son una responsabilidad ya de adulto, justamente. ya de adulto. Yo les digo, ya soy un adulto, es justamente como que quiero tomarme como que esa libertad de ya decidir ya serme responsable entre comillas de mí mismo, porque realmente creo que nunca voy a despegarme totalmente de ellos, porque a pesar de que muchas veces no nos entendemos del todo, pues así son los hijos, no me empieces a recordar lo de mi vida también. Eso lo padecemos todos los padres, mi amor, y todos los hijos. Los padres, tus padres a la edad que tienen, yo a la edad que tengo, pienso que mis hijas deben de pensar como yo pienso y después me doy cuenta que no es así, que debo de darle su espacio, que debo de respetar sus decisiones. Mis hijas ya son adultas, pues ya más adultas que tú, una 27, la otra 33, pero de verdad es que luego no es falta de cariño ni ganas de querer imponer. A veces va miedo implícito en todas nuestras decisiones, tenemos un poco de miedo,
Y bueno, pues también tenemos la costumbre de estar limpiando naricitas y colitas y nos cuesta mucho trabajo quitarnos la onda de estar diseñándoles de alguna manera la vida a los hijos. Sí. Poco a poco lo vamos a ir soltando, mi amor. Lo que sí debes de tener muy claro, Nacho, es que estas 2 personas son las 2 personas que te van a amar más en la vida. Nadie más te va a amar más que ellos. O sea, va a haber mucha gente que te ame, pero de la manera en que te van a amar tus padres, yo siento que nadie. Vas a tomar tus decisiones, vas a ser responsable de ti, vas a ver que en la vida a veces se toma decisiones para tomar algo, pero tendrás que soltar otra cosa. Y esa también es una frustración de la adultez, mi amor. Sí. Y ya cuando llegamos a ser adultos, queremos volver a ser niños, de verdad. Yo digo, ay, yo quisiera yo pensar que mi único problema era cuando dibujaba y no me quería salir de la rayita, porque pues hay muchas cosas que solucionar. Sí. ¿Piensas regresar al ciclismo en un año más o menos, dices? Sí. ¿Estudias, Ignacio? Ahorita me voy a tomar un descanso, acabo de terminar la prepa porque creo que también el ciclismo me detuvo un poco los estudios, tomando en cuenta que me tocó pandemia, clases en línea, el encierro, todo eso también me afectó demasiado. Ahorita termino la prepa, bueno, más bien, ya la terminé, me doy un descanso de estudiar, justamente esa libertad de poder entrenar, tener más tiempo, trabajar, conseguirme mis propios recursos. Y volver a intentar, al final de cuentas es justamente eso. Uno en la vida no compite con nadie más que con uno, corazón, Tus tiempos no son mis tiempos, ni los del compañerito que a lo mejor ya se graduó. Exacto. O sea, los que ya están terminando la universidad, son tus tiempos y siempre serán los adecuados cuando tú lo decidas, pero bien enfocado. Combinar deporte, estudio, o deporte, trabajo y estudio no es fácil, pero yo estoy firmemente convencida de que lo vas a lograr porque te siento maduro. Sí. Y tu objetivo debe de ser claro, mi amor. Si lo quieres lograr, lo vas a lograr. Sí, yo de hecho siento, en cuestión de eso del estudio, que está muy sobrevalorado terminar una carrera en tiempo y forma. Así es. Me pasó también con mi hija, no te preocupes. Entonces yo era lo que me costó mucho trabajo aceptarlo. Y cuando retomó el interés por el estudio, le dije, hija, son tus tiempos. Yo le dije, ¿no? O sea, y aún con las dificultades económicas, porque no estoy sobrada, le decía yo, la casa se paga contigo y sin ti. O sea, obviamente, la comida no se dosifica por miserables, se dosifica porque no podemos comernos 1 kilo de queso en una sentada. Sí. O sea, se dosifica porque el kilo o el medio kilo de queso nos tiene que durar 2-3 días. Porque no, a lo mejor no se puede comer carne las 3. Y ahora sí que la mezcla de mis alimentos me va a dar una proteína vegetal en la mañana y una proteína animal en la tarde y a lo mejor una cena más ligera en la noche, porque la adultez también nos lleva a la onda de los recursos, ¿no? De administrar los recursos que son muy difíciles de conseguir, pero lo vas a lograr, corazón. Sí tienes, fíjate, de alguna manera también eres de los... Y ya estoy aquí con harto rollo, pero no me importa. Son consejos no pedidos. Son consejos no pedidos, pero tengo ganas de comentárselo al chiquillo porque uno no se quiere quedar con ganas porque sé que son cosas importantes. Yo le manejaba hoy a muchos chiquillos que de alguna manera, con los pocos o muchos recursos que tenga tu familia, sigues siendo un privilegiado. Tienes una familia, tienes el chance de decir, me voy a tomar un tiempo. O sea, aquí no va a faltar comida en la mesa, no te va a faltar lo más indispensable y ya va a ser ese plus cuando tú busques pues para tus gustos, para tus cosas y te vas a sentir la libertad que es proveerse, mi amor. Lo vas a lograr. Y en esos planes de regresar en un año, ¿tienes alguna oferta como para cuando regreses? ¿Tienes en la mira algún equipo? Pues ahorita que tenemos aún la puerta abierta con Canes, espero dar la talla más que nada. Que se vuelvan a fijar un poco en mí y pues volver a pelear justamente mi lugar, más que nada. Demostrar que aún puedo. ¿Cómo tú obviamente conoces a Canels, conoces a Crisa? ¿Cuál es el criterio de Juanelo para que tú te pudieras volver a integrar? ¿Lo tienes claro? Como tal no muy claro, porque los que se dirigen al final de cuentas más con ellos siguen siendo mis papás, mi hermano más grande. Pero de alguna manera siento que es más que nada demostrar que más que ser una persona que busque ganar, es alguien que busque luchar por estar siempre enfrente. En el ciclismo siempre se pelea mucho por el espectáculo, que es algo que muchas veces es difícil como que de entender para las personas. Entonces siento que más que nada lo que él busca es un ciclista que sea muy luchador, alguien muy disciplinado, muy aguerrido, muy inteligente. Aguerrido. Mira,
Caners pues, ya se volvió un equipo obviamente continental, ya tiene ciclistas de otros países, de alguna manera ya la competencia ya es más grande, ya más ¿no? grande, justamente. Ya es más grande, tienes que tener muchas habilidades, pero bueno, pues podrías acercarte desde ahorita a él y preguntarle, oye, ¿qué necesitaría yo para que tú me hicieras una prueba? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y trabajar con ello, corazón, ¿no? El otro chiquillo no está. Se salió, yo creo. No te Se preocupes. desapareció. Oye, Nacho, me dio mucho gusto platicar contigo. Sí. Me gusta mucho tu pensar. Lo vas a lograr, mi amor. Vamos a estar al pendiente. Todo lo que quieras compartir ya que regreses al ciclismo, pues nos los compartes ahí en Época. O sea, porque no solamente Época está hablando luego de carreras ya consolidadas. Yo les decía a las personas que, por ejemplo, hasta el entorno familiar de estos chicos que viajan al extranjero, que tienen que desapegarse. Habrá mamás que se identificarán con eso porque son de otros deportes, porque son mamás de otros ciclistas que están en el extranjero. O sea, esas también son experiencias de la familia ciclista. O sea, ¿cómo me preparo para soltarte? Por ejemplo, ahorita que están en Europa, ¿no? ¿Cómo me preparo para soltarte? Pero sé que la experiencia que ya vas a tener no la vas a tener a mi lado. Sí. Tendrás que vivir esa individualidad allá sin mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que lo vas a lograr, mi amor. Oye, Nancy, muchas gracias, corazón. Ahora hablemos de esta familia como atletismo. A ver, Álvaro, ya me dijiste que correteabas la chuleta. Bueno, aquí en el atletismo nos iniciamos cuando iba a cumplir 19 años. ¿Cuántos años tienes? Ahorita cumplí 58, ya vamos por 59. Ah, ok, entonces ya vas a cumplir 30 años de que iniciaste. Un poquito más. Ajá. Un poquito más. Aquí todo inició con la aventura con un... sí, 30, ¿verdad? Más sí, de 30. Sí, 40. Sí. Aquí todo inició con la aventura de un tío que me invitó. Y ándale, ahí vamos a participar. Primero a entrenar un poquito, jugaba fútbol. Y ya después del fútbol, pues lo típico, ya te imaginarás. Pero ya cuando empecé con mi tío a entrenar, pues él me invitó bien, ya fuimos al evento. Y después del tercer evento, ese ya me di cuenta que había posibilidades y de sobresalir, más que nada sobresalir. Que tenías cualidades. Teníamos un poco de cualidades, ya la gente nos conocía por intermedio de mi papá, por lo que hizo en el ciclismo. Y decían que tenía cualidades, que le echara ganas. Y de ahí, en el tercer evento, ya me empecé a meter más de lleno al atletismo. Y de ahí hasta la fecha. Obviamente me imagino que de repente, no sé, que en comparación con la economía, hablando de que decías que había pues dinero en los eventos, y no solamente en el atletismo, también en el ciclismo he escuchado las historias de quien decía, oye, yo tenía que correr porque había dinero, y entonces pues había que arrimar dinero, y pues yo tenía que asegurar que ganaba del 1 al 3 uno de los lugares para regresar con dinero a la casa, ¿no? Entonces, el atletismo es caro, yo me imagino que nada más gasta uno en tenis buenos, pero no tengo idea. Pues no sale tan caro como el ciclismo, comparándolos. El ciclismo sí es demasiado caro y el atletismo es un poquito más solvente para muchos de nosotros. Ajá. Y en esa época que yo empecé a competir, pues sí había bastantísimo dinero en todos los eventos. Y yo, de acuerdo a mis necesidades que teníamos, pues mis hermanos estaban pequeños, mi papá trabajaba en la zona industrial en esos días, no ganaba mucho y yo tenía la oportunidad de solventar algunos gastos y ayudarles, y de ahí fue cuando decidí meterme al atletismo 100%. Ajá. 100%, dejé amigos, dejé fútbol, amigos, fiestas, mujeres, todo, y me empecé a meter más de lleno. Y a los 3 años, ya dejé de trabajar en la zona industrial porque también trabajaba, rolando los 3 turnos. Y ya después empecé a trabajar aquí en municipio, y ya el ingeniero Castañeda en aquellos años me ayudó mucho también en ese aspecto, me dio un trabajo un poquito más descansado, ya tenía un poquito más de oportunidad de entrenar un poquito más en forma. Y ahorita hasta la fecha, pues yo creo que soy el tercer, cuarto o quinto potosino de todos los tiempos en cuanto a marcas se refiere. Sí, te digo que es lo que estaba yo viendo el otro día en los periódicos que tienes, luego ahí en tu muro me metí un poquito a ver y dije, mira Nacho, o sea, lo que habla también ahí de los, Álvaro, lo que hablan ahí de de tu carrera y de tus eventos y de que arrasaste y todo, digo, mira, Álvaro tiene esas cualidades. ¿Él te enamora del atletismo, Nancy? ¿O ya venías tú
Ya venías tú también medio tocada. No, yo inicio a los 15 años a correr. A él lo conozco, entrenaba en el mismo espacio donde yo iba, en el Tecnológico Regional. Ahí, pero pues nada más entrenábamos. Realmente nos conectamos más cuando yo entro al equipo donde él pertenecía. O sea, fueron compañeros a Canal 13 en el 95. Ahí pues ya el contacto era más, ya entrenábamos con el mismo entrenador, donde pues él ya tenía un gran camino recorrido, ¿verdad? Ganando infinidad de carreras a nivel local y a nivel... ¿Tú lo conocías por el deporte ya, porque era destacado? O sea, ya tenías... Él ya era destacado en el deporte. ¿Y tú ya lo veías salir en los periódicos y todo? Sí, me tocó, ya lo veía en los periódicos o cuando le hacían entrevistas y todo eso. ¿Lo admirabas? Sí, siempre se lo decía y siempre le decía, cuando sea grande voy a ser como tú. Nunca lo voy a alcanzar. No, sí, mucho. Yo creo, más cuando lo empiezas a conocer, que sabes de dónde viene, que sabes cuánto batalló. Lo empiezas a respetar y admirar más, a respetar y admirar más, porque nos casamos, empiezas a ver su historia, de cómo creció, de todo. Conoce su historia de todo lo que logra, siempre apoyado, ¿verdad? Su equipo, su entrenador, su entrenador Eduardo Castro, su equipo Canal 13, lo que logra, sí, o sea, ser de las mejores marcas en toda la historia aquí en San Luis Potosí, ser reconocido, representar a correr en Houston, que era mucho lo que su papá decía, es que él fue a correr a Houston. Ahí obtiene un buen lugar, corre también en Monsac, relevos Monsac, en Los Ángeles, fue en el 96, en Corpus Christi, o sea, en distintos lugares, maratón de relevos. Chicago también. Pero yo creo que le reconozco y admiro más porque todo lo que ha hecho por sus hijos. O sea, al final de cuentas, ser una familia de deportistas, yo no fui tan destacada. Yo corría a nivel estudiantil, atletismo, corría 400, 800 metros, pero nunca lo practiqué en el alto rendimiento al 100% como lo hizo él. Nos casamos, empezamos a enseñar a nuestros hijos, unos son atletas, todos han sido campeones estatales, han ido a prenacionales, nacionales, han estado en el top 5 en 3, 4 pruebas a nivel nacional. Alejandro, el mayor, Lupita, mi hija que no anda trabajando, ella también ha sido campeona estatal en 800, 1500, 5000 metros. Pero yo siempre le digo también, o sea, no es renegar ni nada, pero si ser una familia, tener un deportista en una familia es complicado. Ahora ser 6 personas que practican el deporte es todavía más complicado, aunque trabajemos, aunque trates de apoyarlos, no logras hacerlo. Y no al nivel que se no al nivel que se merece, porque se requiere porque demasiado. Se tienen cualidades, pero no se tienen recursos. Y luego unos en el atletismo y otros en el ciclismo. El ciclismo es todavía muchísimo más caro. Y por ejemplo, lo que mencionaba mi hijo Nacho ahorita, los tiempos cambian. Y nosotros como papás te quedas acostumbrado a que, no, gánate las cosas, ¿verdad? Es una de las cosas que Álvaro tenía, no, gánatelo. Pero los tiempos de él fueron diferentes y el deporte que él practicó fue distinto. En la actualidad el ciclismo requiere de mucho más. O sea, sí cambian los tiempos y los momentos y lo que se requiere. Pero yo creo que como papás tratas de apoyarlos lo más que se puede, pero pues nadie nacemos sabiendo ser padres y te equivocas en el camino al final. No, y aparte también hay algo, Nancy, y tú y yo como mamás lo sabemos, y Álvaro también como papá, la cuestión del equilibrio. O sea, no podemos darles, yo le decía a mis hijas, yo no me voy a quitar el bocado de la boca para dártelo, y se me quedaba viendo, le dije, no, ¿cómo crees que me lo voy a quitar? Si yo tengo un bocado, yo lo voy a partir en 2, porque a mí ¿quién me va a dar? Exacto. O sea, es que suena muy bonita la frase, no, yo me quitaría el bocado para dártelo a ti. No, yo no, porque ¿quién ve por mí si yo ya soy responsable de mí misma, ¿no? Entonces, pues vamos equilibrando las cosas, ¿no? Y de alguna manera,
pues no puede ser tal vez algo que desequilibre a la familia y que la desestabilice, porque pues no, tenemos que guardar el equilibrio, ¿no? Exacto. Se puede, esa es la pieza que te puedo comprar, no te puedo comprar la tope de gama, o sea, no puedo. Exacto. O Sí. sea, puedes tener una pieza nueva, pero no la que tú sueñas. No todo completo. Ni competir con el amiguito que trae una muy fregona, ¿no? O sea, Ajá. porque también estamos en un mundo que ya se lucha contra eso, ¿no? Sí. La competencia de que aquel tiene algo mejor que yo y yo quiero ese, ¿no? Exacto. Para estar igual. Sí, sí, No. es cierto. Sí. Oye, y entonces, bueno, pues ya Álvaro es destacado atleta en el atletismo. Tú no tienes la oportunidad, pero pues también tienes la formación de 3 chamacos, la casa y todo. Son 4, son 3 hombres y una la niña. niña. No, pues no me fue tan mal, ¿verdad? Pero fue a nivel estudiantil. Sí llegué a ser campeona nacional. Y estar en los primeros lugares. Pero sí hay una mientras lo condición que ya no nos permite seguir. Ni a veces ni profesionalmente, no con la calidad que deberíamos. No. No, que es 4 hijos. Exactamente. Pero también pues te nace otra desde hace 15 años, 16, a ver, tiene... Un poquito más. Yo te veo que andas activa, ¿no? 17 años dirigimos aquí un equipo de atletismo aquí en Pozos, aquí en Villa de Pozos iniciamos, hemos llevado niños a competir a prenacionales, nacionales. Mira, sí está muy bien eso, porque de alguna manera ahorita con Juan Luis es lo que platicábamos, ¿no? Compartir el conocimiento, exacto, las experiencias. Yo creo que el haber estado dentro del atletismo, al menos yo, mi entrenador que ya no está, él muere en el 2010, Lorenzo Ramírez Luna del Tecnológico Regional, él ha sido de los mejores aquí a nivel estado y yo creo que también a nivel nacional. Sobre todo el entrenador de Álvaro, de mis hijos, de Lupita y Alejandro, Eduardo Castro Almanza, ¿verdad? Que fue de carácter olímpico. Entonces, no, infinidad de cosas que ha hecho. El aprender de ellos, el haber compartir con ellos y aprender, me nace, al menos a mí sí, me nace el tratar de enseñar y formar, o sea, atletas. Pues también no son poquitos años, ya cumpliste tus 15 años y ya uno más en esta labor. No es fácil, no. es dedicación, o sea, son otros hijos, de alguna manera, son los hijos deportivos, ¿no? Sí. Oye, yo los felicito mucho por eso, la verdad. Vamos a ver los suéteres de tu suegro y estoy muy impresionada porque estoy conociendo más de ustedes y de lo que les rodea. Déjenme acercar, amigos de Época Dorada, de Ciclismo en México, ya saben, aquí yo buscándoles las historias. Nos vamos a acercar solamente para que vean estos suéteres que seguramente son Bolaños también. Oye, no le alcanzo a ver las firmas, ¿saben de quién son? Sí. De Nairo Quintana. Ah, ¿se lo llevaron ahora que fueron? Sí, ahora la Nairo, su hermano Dyer y atrás está la de Raúl Alcalá. Ok. Tenemos la de Raúl Alcalá también. Abundio Guerrero también se la pusieron. Y pues hay una que otra de nosotros como atletas también le pusimos a una. Voy a voltear la cámara, pero ahora nos vamos a ver los 3. Ya se fue el chiquillo, vamos a cerrar ya esta transmisión. Yo tengo que viajar a Ciudad de México. Familia Zapata, ¿cómo te apellidas tú, Nancy? ¿Alvarado? Alvarado. Zapata Alvarado, les agradezco muchísimo que me hayan recibido en su casa, que abran su corazón para Época Dorada del Ciclismo en México. Los comprometo a que el otro bloque de periódicos nos compartan fotografías con pie de foto. Y bueno, pues estoy gratamente sorprendida porque yo la verdad pensé que no iba a haber datos. Aquí este hombre me dice, oiga, no tenemos muchísimos, no, vamos a hacer lo que podamos, pero vamos a hacer algo por tu papá. Y mira, fluyó todo muy bien. Nancy, yo te felicito porque eres una nuera, que te sabes la historia del suegro, que de alguna manera siento que le tuviste mucho cariño. Sí. Me imagino que él a ti también. Entonces, bueno, pues son una familia de afortunados. Vamos a
a cerrar esta transmisión con mucha satisfacción por haber conocido un poquito del señor Invitarlos a Ignacio. la carrera. Ah, sí, es cierto, por favor. Otra vez repite fecha. Vamos a subir la convocatoria, la subes a época. Claro. Le pones el @ todos, por favor. Ajá. Todos los datos. Aquí dilo a grosso modo, fechas más o menos. Está programada para el próximo 27 de septiembre. ¿Aquí en Villa de Pozos? Aquí en Villa de Pozos. La edición 37 en homenaje a pues, Ignacio Zapata Rivera, que ya no está, para recordarlo lo que hizo pues a nivel internacional. En la convocatoria vienen todos los Ahí datos, aún teléfono. está todo. por salir la convocatoria oficial. Tenemos nada más ahorita el dato y el borrador. dato y el borrador Del flyer. o del flyer para el 27, pero ya está, 27 de septiembre aquí en Villa de Pozos. Quien Bueno, guste pues, acompañarnos, bienvenidos. Compártenos ese borrador para que la gente vaya teniendo la oportunidad de ir contemplando esa fecha, de organizarse. Cuando salga la convocatoria, me imagino obviamente que tiene todo el correo, teléfono, contacto, o sea, todo eso para que las personas que tengan alguna duda y el interés de asistir aquí a Villa de Pozos a la edición número 37 en honor del señor Ignacio Zapata, bueno, pues vengan, aquí los esperan con muchísimo gusto. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Nancy. Me vas a despedir de los chiquillos, les agradecemos mucho. Muchas gracias a la gente que se conectó en Época Dorada del Ciclismo en México. Ya vieron mi carita de cansada, pero aquí Así estamos. andamos todos. Aquí estamos compartiéndoles las historias. Muchas gracias, vamos a cerrar esta transmisión.